Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy tenemos que hablar de algunas enfermedades crónicas y algunos estilos de calidad de vida. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, entonces, la Organización Mundial de la Salud, 1946. Salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad, ya lo habíamos visto cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad. La salud puede tener un desequilibrio y ese equilibrio es el que nos va a conllevar a una enfermedad como tal. El desequilibrio de la salud es el que conlleva a una enfermedad. Calidad de vida. Esta es la definición según la Organización Mundial de la Salud. La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está fluido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. Bien. Entonces, fíjense que tanto la salud como la calidad de vida van a estar involucradas siempre y los estados psicológicos, el estado de salud como tal de un individuo y la relación con todo lo que lo rodea es lo que en algún momento puede llegar a alterarse y generar una enfermedad. La calidad de vida relacionada con la salud, entonces, se define como la percepción del paciente de los efectos funcionales de su enfermedad y las consecuencias del tratamiento. Vamos a hablar de el estilo de vida saludable. Todos los patrones de conducta individual, social y cultural, producto de nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, objetivos, metas, valores, hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar. Las personas es libre de elegir la forma en que le gusta vivir. Entonces, teniendo en cuenta todos estos parámetros, los estilos de vida pues son de libre elección de cada persona. Nosotros elegimos si realizamos actividades físicas, si comemos de manera adecuada, si eh, consumimos alimentos o sustancias que puedan llegar a ser nocivas para nosotros. Eso es de libre elección, de acuerdo a los gustos de cada quien. Esta es una imagen representativa de la evolución y de cómo vamos en el, digamos que en la época actual. Esta es una imagen muy clara de cómo se ha ido dando ese proceso y en estos tiempos hemos perdido conciencia, sobre todo de los hábitos de vida saludable y nos estamos convirtiendo en personas sedentarias
con sobrepeso o con obesidad, manejando estilos de vida realmente que no son adecuados. Y ahora vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de tener un estilo de vida que no sea saludable. Bueno, aquí vamos a empezar entonces a hablar de esas condiciones consideradas enfermedades crónicas que no son transmitibles, o sea, no requieren de un agente, sino requieren de un estilo de vida. Entonces vamos a tener la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad de nuestros riñones crónica y las enfermedades de colesterol y triglicéridos altos, que son las dislipidemias. Estas son conocidas como enfermedades crónicas no transmisibles. Muchachas, ¿están ahí todavía? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Bueno. Entonces, estas 5 condiciones médicas son las que se van a presentar precisamente en razón a esos estilos de vida que no se consideran saludables. ¿Ya las apuntaron? No, profe, un momento, por favor. Ya, profe, gracias. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dentro de los factores de riesgo tenemos unos que son modificables y otros que son no modificables. Empecemos hablando de los no modificables, que son menos. Nosotros no podemos modificar el sexo, el género de un paciente. O es hombre o es mujer, pero pues no lo modificamos como factor de riesgo. No podemos modificar la herencia porque es algo que se pasa de generación en generación y pues no manipulamos la genética popular. Y no podemos modificar la edad del paciente. Entonces, si a nosotros nos llega un paciente obeso, ¿sí? Pues nosotros, independiente que sea hombre o mujer, de que la obesidad sea porque la familia tiende a ser gordita, y es un paciente que tiene 40 años, entonces no lo podemos devolver 20 años, no podemos modificarle el linaje y la familia de la que viene, y tampoco podemos cambiarle su género masculino o femenino, ¿cierto? Entonces esos factores son no modificables. Pero existen otros que son modificables y de hecho son muchos más. Entonces, son propios de cada individuo que tenga, primero, conciencia de lo que le sucede y segundo, voluntad de modificar esos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Vamos a tener el sobrepeso, la obesidad, el colesterol elevado, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la inactividad física, ¿cierto? Entonces, ¿cómo modificamos nosotros la inactividad física? Pues poniéndole una rutina de ejercicios y de actividad física, sencillo. El tabaquismo, pues buscando las formas de hacer una terapia para dejar de fumar. Recuerden que el tabaquismo es un vicio que está mediado por unos neurotransmisores y el cerebro de una persona que consume tabaco, licor y en algunos casos algunas drogas, pues no es tan sencillo el tema porque pues le juega malas pasadas a la persona. Eso quiere decir que uno, desde el punto de vista o desde la barrera más bien, nosotros podríamos decir que simplemente deje de fumar, que eso es malo para el cuerpo, es malo para la salud y ya. Pero no estamos teniendo en cuenta lo que el paciente está sintiendo, ese estímulo, esa ansiedad y esa necesidad que le pide el cuerpo de tener contacto con esa sustancia, llámese tabaco, licor o drogas, ¿de acuerdo? Pero hay que trabajar en eso.
La hipertensión se puede modificar con dieta también, con ejercicio, con consumo de comidas bajas en sal, gracias Dayana, bajas en sal y otras dietas que van encaminadas a disminuir la tensión arterial. El caso de la diabetes, exactamente lo mismo, vamos a necesitar disminuir la ingesta de carbohidratos, de algunos azúcares, y vamos a mantener el paciente controlado. Entonces estos factores de riesgo modificables, pues su nombre lo indica, se pueden o son susceptibles de modificarse y nos van a corregir y ayudar en que el estilo de vida sea muchísimo mejor y mucho más saludable. Bien. Preguntas. Bueno. Siguiente. Vamos a hablar de la obesidad. Obesidad es el exceso de grasa corporal. Puede tener unas causas exógenas en el 95% y unas causas endógenas en un 5%. Lo endógeno quiere decir que tiene un factor hereditario, que la familia tiene una tendencia a ser obesa, ¿sí? Y que el paciente tiene un problema endocrino. Quiere decir que tiene una alteración en algunas de sus glándulas endocrinas que están generando problemas de hormonas. Y eso le está generando al paciente una obesidad. Pero fíjense que esto solo sucede en el 5% de los casos. El otro 95% casi que podríamos decir que es exclusivo de factores modificables, como el desequilibrio nutricional o ingesta exagerada. Entonces, ¿qué necesitamos para que una persona se convierta en una persona obesa? El 95% de las causas, que simplemente no coman bien y que su ingesta de alimentos sea exagerada y que su dieta sea rica en carbohidratos, más que en otro tipo de micronutrientes. Bien, entonces una persona obesa siempre le va a echar la culpa que es un factor hereditario, que es que mi mamá también era gordita, que mi papá también era gordo, que mis abuelitos, que mis primas, que mis tías. Sí, pero fíjense que esto solo tiene una incidencia del 5%. En el 95% es un desequilibrio de la nutrición. O sea que se puede sí o sí modificar. Ustedes tienen dentro de su paquete de canales de televisión Discovery, claro, ¿cierto? Obvio. Tenemos que estar a la moda. ¿Han visto un programa que se llama Kilos Mortales? Bien. Entonces es un médico especialista en bandas gástricas que les pone unas metas a los pacientes para poder operarlos y quitarles parte de su estómago y hacerles una banda para que puedan bajar de peso de manera constante y frecuente. En ese programa, pues él les pone ciertas metas porque son pacientes que en ocasiones llegan a pesar casi 300 kilos, que es una obesidad mórbida bien importante. Y él les pone metas de bajar de 25 o 30 kilos por cada sesión para poder alcanzar un valor en el cual él ya pueda intervenir quirúrgicamente. Es complicado, pero lo logran. Hay algunos que, digamos que en el intento se quedan, no pueden lograr las metas por lo mismo, porque siguen con sus factores de riesgo. Pero hay otros que ponen mucho sacrificio y mucho de su parte, logran las metas, se operan y siguen bajando de peso. El bajar de peso implica respirar mejor, caminar mejor, tener una calidad de vida muchísimo mejor, poderse amarrar un zapato, doblar la pierna, en fin. Siguiente.
Entonces, fíjense que en los años 60 la fisionomía de las personas era muchísimo mejor, se comía mejor, había menos problemas en el ambiente, la alimentación era un poco más adecuada, por decirlo de alguna manera. En los 80 la cosa iba cambiando un poco, la tendencia a ir ya generando presencia de depósitos de grasa en el abdomen. Y en los 90 y ahora, sobre los años 2000, ya en el segundo milenio, pues fíjense cuál es la tendencia. ¿Sí? No es algo inventado, es algo que sucede. Desafortunadamente, por ejemplo, ahorita que estamos confinados al encierro, pues la gente obviamente, ¿qué hace? Netflix, palomitas, 11 en la mañana, 11 en la tarde, ¿cierto? Entre comidas todo el tiempo están picando, la ansiedad que se genera es bien importante. Entonces, no sabemos si estamos en evolución o estamos más bien en involución. ¿Sí? Entonces, estas imágenes pues son para crear algo de conciencia. Después de que hemos evolucionado hasta llegar aquí al Homo sapiens sapiens, tenemos la opción de ser o coger por el camino de la tendencia a la obesidad o coger por el camino de la tendencia al ejercicio y al estar bien. No es como dicen por ahí que solo pueden salir los médicos y los fitness. No, tampoco. ¿Sí? Pero sí, sí es bueno tener, digamos que un adecuado estado de salud. Por todo y por todo, porque ustedes pónganse a analizar la sobrevida de este par de pacientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la sobrevida de esta persona y cuál será su calidad de vida? Porque una cosa es cuánto va a durar y otra cosa es cómo va a durar. ¿Sí? Porque puede llegar a durar 60 años, pero ¿cuál va a ser su calidad de vida? Se puede mover bien, puede respirar bien, necesita gente que le ayude a moverse. Y este de acá abajo, que puede llegar a durar fácilmente 90 años y con pues, los dolores que presentes van a ser propios de su estado, pues de la edad como tal, del deterioro normal. ¿Cuáles son los métodos para cuantificar la grasa corporal? Se llama el índice de masa corporal, el IMC. Y ese índice de masa corporal permite conocer a través del peso, la altura, el grado de la obesidad. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Yo creo que ya les había enseñado, no estoy seguro. Se llama, la fórmula índice de masa corporal es igual al peso del paciente sobre el cuadrado de su talla. ¿Listo? Peso del paciente sobre el cuadrado de la talla. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién es un voluntario? ¿Quién quiere ser voluntario? Yo, profe. ¿Quién dijo no? ¿Aleja? ¿Alejandra? ¿O quién? Alejandra. Bueno, Alejandra, entonces, ¿cuál es el peso que tienes actualmente? Sí, yo, Alejandra. Alejandra, ¿el peso que tienes actualmente en kilos? Que creo que por ahí unos 50. ¿50? Bueno, Creo que son como 50 kilos. bueno, 50 kilos. Sí. ¿Y cuál es tu talla al cuadrado? ¿Cuánto mides tú? No te estoy escuchando bien. ¿Cuál es tu estatura? ¿Un metro con qué? Alejandra. ¿Qué pasó con Alejandra? Ya volví. Se me ha ido el internet. Bueno, ¿cuál es tu estatura actual? ¿Un metro con qué? Unos 50. No te escuché. ¿Uno qué? Unos 50. No. Si hay alguien que le escuchó bien, ¿me lo podría repetir alguna de sus Unos compañeros? 50.
¿Uno qué? 1,50. 1,50 también. 50. Ok. Entonces, 1,50. ¿Cómo se halla el cuadrado de algo? Entonces, 1,50 m por 1,50 m, ¿cierto? Eso da 2,25. 2,25. 2,25. Entonces, aquí está lo que vamos a hacer. 50 dividido 2,25. ¿Cuánto da eso? 50 dividido 2,25. Eso nos da 22,2. 22. ¿Listo? Igual a 22,2. Ese es el índice de masa corporal actual de Alejandra, ¿sí? 50 kilogramos por el cuadrado de su talla. 1,50 por 1,50 da 2,25. Entonces ese es el cuadrado de su talla. 50 dividido 2,25 nos da 22,2. Ese es el índice de masa corporal de Alejandra. Entonces, si yo paso aquí a la siguiente tabla, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Entre 18,5 a 24,9 es un peso normal y eso implica buena energía y vitalidad. ¿En cuánto estás tú? En 22,2, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo aquí. 22,2. Eso es lo que tiene Alejandra de índice de masa corporal. O sea, está dentro de la clasificación del estado nutricional normal. Buena energía, buena vitalidad. Si estuviera entre 25 y 29, que digamos que el resultado de ella hubiese sido 27, por ejemplo, pues estaría en un sobrepeso, pero no estaría en obesidad. El sobrepeso implica fatiga, algunos problemas digestivos, algunos problemas cardíacos, problemas circulatorios en miembros inferiores como varices. Entonces, el simple hecho de ya tener un sobrepeso ya nos está generando algunas implicaciones en nuestro cuerpo. Y si estuviera por encima de 30, hasta 34,9, entonces digamos 33, estamos en una obesidad grado 1. En la obesidad grado 1, eso implica que nos pueda generar el paciente una diabetes, una hipertensión, problemas del corazón, problemas articulares por la presión del peso sobre las articulaciones, columna desviada con dolor, cálculos, en fin. Entonces hay una cantidad de condiciones médicas que se relacionan con el simple estado del peso y del sobrepeso y de la obesidad. ¿Listo? Cada una puede hacer el ejercicio y calcular su índice de masa corporal. ¿Ya lo hicieron? No. Lo pueden hacer. Entonces simplemente, si miden 1,50, pues ya saben que 1,50 por 1,50. Y si están pesando 55, le dividen 55 sobre el resultado del cuadrado de su talla y eso les da el índice de masa corporal. ¿Lo aprendieron a hacer? Bueno, eso espero. También tenemos la obesidad grado 2 y la obesidad grado 3, que es la obesidad mórbida y la otra es moderada. La última, pues es la más grave de todas porque genera una dificultad respiratoria, una somnolencia, son esas personas que se quedan sin aire durante el sueño, los que llaman apneas del sueño, roncan todo el tiempo, les dan trombosis pulmonares, úlceras varicosas, reflujo gastroesofágico, discriminación social, porque pues en la sociedad en la que vivimos es una sociedad que a todo le hace bullying, ¿cierto? Laboral y sexual. Entonces son personas que seguramente acceder a un trabajo en la sola entrevista ya los están sacando o los están haciendo a un lado por discriminación y desde el punto de vista sexual igual, ¿cierto? Bueno, ¿preguntas?
Voy a ponerles un ejemplo aquí rápidamente. Una persona que pesa 130 kilos. ¿Listo? Y que mide 1,60. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién me dice cuánto es 1 por 60 por 1 por 60? En la calculadora del celular rápido lo miro acá. 1.60 por 1.60. Eso da 2.56. El cuadrado de 1.60 son 2.66. 56, perdón. Entonces, la fórmula para calcular es el peso, 130, dividido el peso dividido el cuadrado de la talla que dijimos que es 2.56. ¿Y quién me dice cuánto nos da eso? 130 dividido 2.56. ¿Cuánto? 130 kilos dividido 2.56. Eso nos da 50.7. ¿Dónde se clasifica este paciente? En obesidad grado 3 o mórbida, porque tiene más de 40. ¿Listo? Entonces, así es que se calcula el índice de masa corporal. Y en una de estas tablas, pues ustedes van a ver si son fitness o si son obesos. ¿Listo? Siguiente. El índice de la cintura cadera. Esto es para medir el perímetro que hay de la cadera a nivel de la última costilla flotante y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. ¿Cómo se mide esto? Así como está en la fotografía. En centímetros. ¿Listo? Es diferente para hombres que para mujeres, pero pues ya les voy a mostrar cuánto debe medir normalmente. Tomen nota para que hagan el ejercicio en casa y después me cuentan. ¿Listo? Entonces, dependiendo de si es hombre o mujer, la medición de la cintura cadera debe ser esta. El de la cintura es exactamente este que estamos haciendo acá. Es medir a la parte más amplia. Entonces, ¿qué tenemos? Riesgo bajo es cuando tienes menos de 94 centímetros en los hombres. Entre 94 y 102 centímetros hay un riesgo moderado y más de 102 centímetros es un riesgo alto. En el caso de las mujeres, cuando están por debajo de 80 centímetros se considera un parámetro normal y de riesgo bajo. Entre 80 y 88, riesgo moderado, y el riesgo alto por encima de 88. Fíjense que una mujer para hacer riesgo alto en esa medición está mucho por debajo del riesgo bajo del hombre. Entonces ya sabemos que claramente los hombres acumulamos más grasa, pero pues que en algunos casos se considera normal. Porque si a un hombre le marca 90, está en riesgo bajo, pero si a una mujer le marca 90, ya está en riesgo alto. ¿Listo? Bien. Siguiente. ¿Ya tomaron nota? Okay. ¿Se ubica usted en una de estas figuras? ¿Cuál? Yo me imagino que todos estamos acá. Fitness. ¿Cierto? No, mentiras, ustedes deben estar por acá. Yo debo estar un poquito más adelante. No mucho, pero por acá por lo menos. ¿Listo? Bien.
Entonces ahí ustedes van mirando en dónde se ubican. Fíjense, en un obeso, la tendencia a sufrir la parte articular, la posición del cuerpo, ¿sí? Una persona que se encuentre en estos dos primeros parámetros aún se considera dentro de los límites normales. O sea, el normal, el sobrepeso. La obesidad, la obesidad grado 1 y grado 2 y la obesidad mórbida grado 3, que es la más complicada. Las piernas sufren, la fisionomía cambia, se pierden las curvaturas del cuello, bueno, en fin, tienen facciones de hueso. Entonces, hay que decir, preocúpese y piense en usted, eso depende de nosotros. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades rápidamente porque necesito hacer el repaso. Entonces, la hipertensión arterial, esto es algo que ya todos conocemos, se mide con el tensiómetro, que ustedes lo tienen que aprender a utilizar muy bien, y es un estado patológico caracterizado por aumento de las tensiones arteriales por encima de los valores normales. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce el paso de la sangre a través de las arterias, y esa fuerza se mide en milímetros de mercurio. Vamos a tener una presión sistólica y una presión diastólica. ¿Qué significa presión distólica? Es la presión que ejerce la sangre cuando el corazón se contrae, o sea, cuando el corazón la eyecta o la impulsa desde ese órgano que conocemos como corazón. 120 es el valor considerado normal. Y la diastólica es cuando el corazón se relaja. Entonces el corazón siempre hace tum, 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 tum. Entonces, cuando se comprime es sistólico y cuando se relaja es diastólico. Esa diastólica tiene que ser de 80 milímetros de mercurio. Bien, siguiente. La hipertensión es una enfermedad de la pared de las arterias. Entonces una arteria normal se vería así como en esta imagen. Y una arteria anormal es obviamente cuando esto que se ve en blanco es la luz de la arteria. Quiere decir que es el sitio por donde van a pasar los fluidos sanguíneos y las células de la sangre, el plasma y el suero, ¿sí? Pero si se reduce ese tamaño, pues obviamente el paso se va a complicar más y eso hace que se aumente la tensión. ¿Cuál es el enemigo silencioso? Pues generalmente es grasa que se va acumulando en las paredes. La arteriosclerosis, que ya la vemos. Asesino silencioso o enemigo silencioso. Generalmente una persona con hipertensión no genera síntomas. Entonces es mentira que me puse rojo, que me siento calor en la cabeza y que me puse colorado, se me subió la tensión. No. Ese no es un síntoma de hipertensión, eso es un síntoma de bochorno, eso es otra cosa. ¿Sí? Uno de los síntomas característicos de la tensión es un tinnitus, que es un pito en el oído. Ese sí puede ser un signo relacionado con la hipertensión arterial. Las consecuencias de ser hipertenso, entonces una persona que tenga hipertensión, pues va a tener problemas cardiovasculares como anginas del pecho, infarto agudo del miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es una angina de pecho? ¿Se acuerdan? No, ya se les olvidó. ¿No se acuerdan? Era un dolor en el pecho generado por esfuerzos, sin que se taparan al 100% las arterias. El infarto, ese sí es cuando se tapa la arteria y muere parte del músculo cardíaco. Los eventos cerebrovasculares o las trombosis cerebrales, la retinopatía hipertensiva, que es una pérdida de la visión que puede llegar a la ceguera, la insuficiencia renal o la hipertensión renal, el edema pulmonar, las varices, las ulceraciones y el edema. Todo esto consecuencia de ser hipertenso. Bien. Bueno, esta imagen ya hace parte de un glucómetro. La glucometría es este examen que ustedes están viendo aquí, es una prueba rápida donde nos pinchamos un dedo, sacamos una gota de sangre, la ponemos aquí en este dispositivo y él automáticamente hace una lectura de cuál es el valor de azúcar en nuestra sangre. Esto es para medir o para controlar una posible diabetes.
Entonces, la diabetes es una enfermedad caracterizada por aumento de glucosa en sangre. Se suben los niveles de azúcar en nuestra sangre. Tiene varias causas, como la poca o nula producción de insulina, que es el caso de la diabetes tipo 1, o una resistencia a la insulina, que es el caso de la diabetes tipo 2. Bien. ¿Cuáles son los alimentos que más convertimos nosotros en azúcares o en glucosa? Sobre todo las harinas, ¿sí? Los azúcares, las grasas y las proteínas. Entonces nosotros fácilmente en un plato de comida podemos tener 5 harinas y no lo notamos, ¿cierto? Papa, yuca, plátano, pasta, arroz, allá van 5. Y nada de verdura, nada de proteína, nada de frutas. Pero con eso quedamos satisfechos. Papa, yuca, plátano, pasta. Y si hay una torta adicional, mejor. Esto se ve reflejado a nivel del páncreas, que es el principal o la glándula principal productora de insulina. La diabetes tiene dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? Pues en las pruebas de laboratorio nosotros hacemos unos exámenes que se llaman la glicemia pre, que es una de azúcar que se toma en ayunas. Y hay otra glicemia que se llama la glicemia post. ¿Sí? Esa glicemia post puede ser de dos tipos. Puede ser postprandial o puede ser postcarga. ¿Qué significa postprandial y qué significa postcarga? ¿Alguien me puede decir? Entonces nosotros vamos al médico, el médico nos expide glicemia pre y postprandial. Entonces en ayunas nos hacen la primera muestra, ¿sí? Y después el médico dice, vaya, desayune lo que siempre desayuna de manera frecuente. Sí, un desayuno normal que usted siempre coma. Entonces, si es café con pan, pues café con pan. Sí, pero si es café con pan, huevos, changua y tamal, pues eso ahí come, porque es lo que generalmente desayuna el paciente. Entonces, después de desayunar, una hora después vuelve a que le hagan una segunda muestra, a ver cómo se comportó el cuerpo después del desayuno. Eso es una glicemia pre y postprandial. En otros casos, el médico pide glicemia pre y postcarga. Entonces, ya el médico le toma la primera muestra y en la segunda ya no lo manda a desayunar, sino le da un vaso con una carga específica de glucosa, que es un vasito color naranja, que sabe como a mandarina o a dulce. Y eso es una carga de azúcar. Y después de ese vasito le hacen la segunda toma de la muestra. ¿Listo? Hay otros que se llaman curva de tolerancia a la glucosa, que es cada media hora le están tomando exámenes de acuerdo a las cargas que le van dando al paciente. Esa es la forma de diagnosticar una hiperglicemia o una diabetes. ¿Preguntas? Nada, todo muy bien. Bueno. Tener diabetes puede generar consecuencias graves. Entonces ya vimos las consecuencias de tener hipertensión. Las de diabetes son muy similares. Nefropatía diabética. ¿Qué significa una nefropatía diabética? ¿Quién dijo yo? ¿Qué es una nefropatía diabética? Es un daño renal. Esto aquí en rojo no me queda bien. Es un daño renal. Un daño en el riñón por una diabetes se llama una nefropatía diabética. La nefropatía diabética. Retinopatía diabética, ¿qué es?
una alteración visual. Trastornos del ciclo menstrual. Bueno, no les voy a preguntar qué es, ustedes ya saben, ya yo lo vi. Problemas periodontales, enfermedades vasculares periféricas, alteraciones en el funcionamiento adecuado de la actividad sexual. Todo eso derivado de una diabetes. ¿Listo? Bien. Niveles de azúcar en ayunas, eso depende del laboratorio. Aquí nos dan unos valores, pero estos valores tienden a cambiar de acuerdo a algunos laboratorios. Yo considero que los niveles normales de azúcar en ayunas deben estar entre 70 y 110. Eso es lo que yo considero. Entre 70 y 110 son valores normales. Mayor de 110 hasta 125 es simplemente una intolerancia o una hipoglicemia. Y por encima de 126 si hay un diagnóstico de diabetes o de prediabetes. Prueba de tolerancia a la glucosa, entonces era la que yo les mencionaba. Cuando el azúcar es superior a 200 miligramos, luego de 2 horas se debe tomar una bebida con glucosa y se hace el diagnóstico de diabetes. Bien, vamos a hablar del estrés, que es otra condición muy común en nuestros días, y es una reacción fisiológica, emocional y conductual del individuo antes de las experiencias del medio, en donde los estresores o factores estresantes conllevan a una mayor demanda. ¿Cuáles son los estresores externos y cuáles son los internos del individuo? El tráfico, el clima, el ambiente laboral, ¿cierto? Y los estresores internos, pues las deudas, el amor, el despecho. Por ahí va la cosa. Siguiente. Sí, ya. Entonces esos niveles, tenemos un nivel normal y un nivel de resistencia que nos genera una alarma, luego la resistencia pues la hacemos nosotros mismos, pero el agotamiento siempre va a tender a que el estrés nos gane. Mejor dicho, uno se cansa de aguantar, ¿sí? Entonces el estrés siempre va a estar presente y pues le genera a uno como ese bajón de ánimo. Y uno tiende a hacer resistencia y a mejorar su actitud y todo lo demás, pero a veces el agotamiento como que le gana a uno y vuelve a deprimirse en los fases del estrés. Entonces, pues nada, hay que seguir haciendo de la lucha. Pues estamos en estos días de que manejar el estrés pues se ha hecho un poco más complicado porque cada vez se suman más factores. Antes teníamos problemas, ahora tenemos muchos más problemas. Entonces es mucho más complicado. Bien, preguntas. Nada, todo bien, como siempre. Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a hacer entonces el repaso. ¿Listo? Y para esta actividad entonces necesito... Ay, Diosito. Vamos a utilizar el chat. ¿Listo? Vamos a utilizar el chat del grupo para responder. No me van a abrir los micrófonos ni responder por el micrófono. Y les voy a pedir el favor que respondan al chat del profesor, no al chat de everyone. ¿Listo? No para todos, sino solo para mí.
¿Queda claro? Alejandra, ¿queda claro? Sí, profesor. Entonces, sencillo. Ustedes tienen aquí un chat, ¿cierto? Y en el chat van a abrir el chat y les voy a poner un ejemplo. Aquí les voy a escribir a todos. Pregunta número 1. Entonces le ponen 1, que es la pregunta 1. En el chat ponen 1, una rayita y la respuesta. La respuesta puede ser A, B, C o D. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, la respuesta A. Y lo envío. Entonces, pregunta 1, respuesta A. Sencillo. Eso es lo que me van a enviar cada uno de ustedes a las preguntas. Pero me lo envían a mí, no al grupo. O bueno, envíenlo al grupo para que sepan quién tiene la respuesta bien y quién la tiene mal. Pero no se vayan a copiar. O me las envían a mí mejor. Sí, mejor. Al profesor. ¿Listo? ¿Te veo? Pero a mí no me la opción. Profe, Sí. Profe, el chat no funciona. ¿Cómo así que el chat no funciona? dice chat deshabilitado. ¿De todos? Entonces, espérate a ver si es que es un problema aquí mío que... Everyone meeting. Voy a revisar. Aquí. ¿Listo? Sí, profe. Esta tecnología sí, qué cosa tan bárbara. Entonces, ahora sí. 1 raya A, pero entonces me van a escribir solamente no para everyone, sino solamente para el teacher. ¿Listo? Solamente para Alexander. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Bueno. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primera pregunta, entonces. Y dice. Yo veré bien concentraditas, ¿no? ¿Qué pasó? Esta enfermedad osteoarticular es considerada una enfermedad autoinmune. A, la gota. B, artritis séptica. C, osteoartritis. D, artritis reumatoidea. Por favor, solo tomémonos 10 segunditos, no vayan a revisar el Google ni nada de eso. Y contesten. Si no saben, no respondan. No mentiras. Bueno, ya empezaron a responder. Listo, Karen ya respondió. Juliana también. Dayana también. Y Alejandra. ¿Salió? Profe, ¿cómo se responde? Tienes que escribirme al chat, o sea, por el chat solamente para el profe y colocas 1 y la respuesta A, B, C o D. 1 raya A, B, C o D. Luego la segunda pues va a ser 2 A, B, C o D. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces todos dijeron que era la osteoartritis, la gran mayoría, excepto Dayana, que respondió que era artritis séptica. Ay, jamás, espera un segundito. Y la respuesta es artritis reumatoidea. Todas estuvieron mal, yo no sé qué está pasando. Empezamos bien con el repaso. Segundo, ¿cuánto nos queda de tiempo? 1 hora, si tenemos tiempo suficiente. La disminución de nuestro sistema inmunológico por una etiología o causa viral es A,
el VIH, B, papilomavirus, C, el herpes virus, D, el SIDA. La disminución de nuestro sistema inmunológico por etiología o causa viral es VIH, papilomavirus, herpes virus o SIDA. Dos, entonces. Karen. Faltan. Dayana, Juliana. ¿Ya? 3, 2, 1. ¿Cuál es la enfermedad que le disminuye a uno sus defensas y que es causada por un virus? Pues el SIDA, porque el virus es tener el virus, pero no le ha generado ningún síntoma. Entonces la respuesta es la D. Muy bien, Alejandra. El resto, pues no sé, me quedó faltando la respuesta de Dayana, creo. ¿O ya la habías enviado? No la enviaste, bueno. No, señor, no la envié. Bien, siguiente. La destrucción de la cabeza del fémur en la cadera de los niños corresponde a la enfermedad de Pertes, la rhabdomiolisis, la enfermedad de Payet y el sarcoma. Eso no lo vimos. Pues. Eso lo vimos en enfermedades osteoarticulares y autoinmunes. Bueno, bien. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4. Bien, aquí están. La A, la D, la A y la C. Bueno, los que dijeron A tienen la razón, la enfermedad de Pertes. Entonces, bien por Dayana y bien por Juliana. Siguiente. La hiperglicemia dada por la cantidad de insulina insuficiente es un lupus eritematoso, una diabetes tipo 1, una hipoglicemia o una diabetes tipo 2. Entonces, cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, nos da una diabetes tipo 1 o tipo 2. O un lupus o una hipoglicemia. Bueno, ya tenemos las respuestas. Yo no sé, Alejandra, ¿pusiste 2 o era 4? ¿O te equivocaste? 4, listo, ok. Entonces, la respuesta correcta es la B, bien por Alejandra y bien por Juliana. Y bien por Karen también. ¿Qué pasó, Dayana? No, la inflamación de la bolsa amortiguadora de las articulaciones se denomina
A, sinovitis, B, artritis, C, bursitis y D, tendinitis. Entonces es una bolsa que sirve como amortiguación en las articulaciones. Cuando esa bolsa se inflama, ¿cómo se llama la condición médica? ¿Listo? Falta Karen y Dayana. Karen ya. Y Dayana ya. Bueno. La respuesta es C, bursitis. Muy bien. Ya no les voy a decir quién la tuvo bien y quién la tuvo mal, ya ustedes saben. Aunque por la cara de la imagen uno se da cuenta. Los microorganismos o microbios corresponden a anticuerpos, B, inmunoglobulinas, C, antígenos, D, linfocitos T. Los microorganismos o microbios corresponden a. ¿Qué es un microbio? Es un anticuerpo, una inmunoglobulina, un antígeno o un linfocito T. Bueno, Karen ya contestó, Juliana también, Dayana también. ¿Y quién falta? Alejandra también, listo. La respuesta entonces es antígenos. Antígenos. Bien. Ahí llevan la cuenta, ¿no? Cuántas bien y cuántas mal. La enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides es la enfermedad de Addison, la menopausia temprana, la enfermedad de Graves o la diabetes mellitus. Una enfermedad autoinmune que afecta a la glándula tiroides. ¿Cuál de estas cuatro puede ser? Pido para que hagamos, por favor, ¿no? ¿No tenemos la opción de llamar a un amigo? Claro, puedes llamar a Dayana o a Juliana. ¿Quién falta? Me falta. Me falta una, creo. Dayana. Ya. Bien, ninguna le atinó. La respuesta es C, enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves. Siguiente. La disminución de la mineralización ósea sin ser patológica se conoce como
la desmineralización de la mineralización o la disminución, perdón, de la mineralización ósea, sin ser patológica, se conoce como A, osteoporosis, B, osteoartritis, C, osteopenia, D, osteomalacia. ¿Segura, Karen? No sé. Faltan dos. Una cosa es cuando ya uno tiene una enfermedad, pero acá dice sin ser patológica, o sea, todavía no es una enfermedad. Es una disminución de los minerales del hueso, sin ser una enfermedad todavía. ¿Cómo se llama? Entonces, por favor, Alejandra y Dayana, me faltan. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, buenas, eso, gracias. Dayana, ya, es que Dayana no ha contestado. Pues si no sé, pongo la C. Y es la C, osteopenia. ¿Sí o no? Osteopenia. Disminución de la mineralización de los huesos. Siguiente. La distensión de un ligamento con rotura parcial se considera esguince grado 1, esguince grado 3, eversión o esguince grado 2. La distensión de un ligamento con rotura parcial se considera esguince grado 1, esguince grado 3, eversión o esguince grado 2. Y eso que Karen tiene la llamada de la hermana. Bien, entonces, bien por Juliana, bien por Dayana, es esguince grado 2. Recuerden que en el grado 1 no hay ruptura del ligamento, simplemente se distiende pero sin romperse. En el grado 2 hay una ruptura parcial, en el grado 3 hay una ruptura completa. Y eversión es cuando uno se troncha, ¿recuerdan? Trauma por eversión o tronchadura. Listo. 10. La enfermedad que ataca la sustancia blanca del sistema nervioso es A. Artritis reumatoide. B. Miastenia grave. C. Esclerosis múltiple. Y D. Lupus eritematoso sistémico. Está muy difícil, ¿sí o no? Bien, entonces ya tenemos respuesta de Karen, de Dayana, de Alejandra. Nos falta Juliana. Ah, no, Juliana ya tal vez. Listo, entonces, Karen y Dayana tienen esclerosis múltiple.
Siguiente. Es una enfermedad articular que se acompaña de infección. A. Artrosis. B. Enfermedad de Pertes. C. Artritis gotosa. D. Artritis séptica. Enfermedad articular que se acompaña de infección. Así está fácil. Bien, Karen. Bien, Dayana. Cuando ustedes hablan de infección, ¿a qué les suena? Juliana, contesta. Ahí. Faltas tú. Analiza las respuestas. ¿Y cuál tiene algo que ver con infección? Bueno, contestaste, pero a la carrera. La artritis séptica. Cuando uno habla de sepsis, habla de infección. ¿Listo? Bien. La infección de un hueso por el estafilococo dorado o aureus es artritis séptica, osteomalacia, osteomielitis u osteosarcoma. Bien, entonces, 12, falta una, Juliana. Bien, la respuesta es la C, la osteomielitis. Muy bien. Muy bien. Pues Juliana, Dayana, Karen, Alejandra, todas, mejor dicho, ¿no? El eritema facial en alas de mariposa es una característica de A. Miastenia graves, esclerosis múltiple, pénfigo o lupus eritematoso sistémico. No van a decir que no lo vimos. Solamente Alejandra, no puede ser y el resto. Bien, falta Juliana. Y la respuesta es la D, el lupus eritematoso sistémico. Bien. 3 respuestas buenas, una respuesta mala. Es una patología reumática que lesiona el cartílago articular, pero por desgaste. Osteoporosis, artritis juvenil, artrosis o artritis reumatoidea. Entonces,
¿Cuál de estas enfermedades genera un desgaste en la articulación? One, dos, one. The three. Meo. ¿Listo? Meo. Una, dos, tres, falta una. Falta Karen. Ah, no, Karen ya. Juliana ya, Alejandra ya, falta Dayana. Listo. Bueno, Dayana y Juliana, bien. Al proceso. Perfecto. Pregunta número 15. Son tipos de cáncer de hueso, excepto A, osteosarcoma, B, condroplasia, C, condrosarcoma, D, sarcoma de Ewing. No, pero no hagan esas caras. ¿Cuál es el único que suena diferente? Nada. Analicen las preguntas. Ay, Dios. ¿Cuál es el único que suena diferente? Bueno, no sé qué pasó con Alejandra, pero pues se le cayó el internet o salió de la clase. Entonces aquí ya aparecen las tres respuestas y la respuesta es la condroplasia. Obviamente es la B porque en todos lados tenemos sarcoma, osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma de Ewing. El único que suena diferente es la condroplasia. ¿Cierto? 16. Es una enfermedad que afecta al sistema hematopoyético. ¿Recuerdan qué era hematopoiesis? Sí, bien. Entonces, la púrpura trombocitopénica, B, el pénfigo, C, la miastenia, D, el lupus eritematoso. ¿Cuál de estas cuatro es una enfermedad que afecta al sistema hematopoyético? Está haciendo como frío, ¿no? Corra, corra. Bien. 16, entonces. Karen ya. Alejandra ya. ¿Dónde está Alejandra? Que no había visto. Volvió. Alejandra ya. Dayana. Falta Karen. Panoca. Karen ya. Alejandra ya. Juliana ya. Todos. Y la respuesta entonces es la A. Muy bien. La púrpura trombocitopénica. Disminución de plaquetas. Disminución de plaquetas. 17. Ya los veo como cansados. ¿No? La desviación lateral de la columna se conoce como, esa sí es fácil. A, espondilosis. B, espondilitis. C, lumbago. D, escoliosis.
17. Dayana, Alejandra, Karen, y Juliana. Juliana, ya. Bien, la respuesta es la D. ¿Qué pasó, Karen? 18. La principal causa de raquitismo es A. Ablandamiento de los huesos. B. Debilidad de los huesos. C. Retardo en el crecimiento. D. Déficit de vitamina D. Juliana, faltas tú. Bien, súper. Déficit de vitamina D, respuesta D. Muy bien, felicitaciones. 19. La enfermedad autoinmune que afecta al páncreas. Entonces, si afecta al páncreas, ¿qué creen que puede presentarse? La enfermedad de Addison, la enfermedad de Graves, la menopausia temprana o la diabetes mellitus. Bien. 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 Falta Dayana. Excelente. Muy bien, la diabetes mellitus. Va muy bien. Pregunta 20. Las células encargadas de comer microbios se denominan A. Fagocitos. B. Linfocitos T. C. Linfocitos B. D. Anticuerpos. Ya están todos. 1, 2, 3, 4, 5. Y la respuesta es la A. Muy bien, Dayana. La A. Fagocitar significa comer. Fagocitar significa comer. ¿De acuerdo? Es que responden a la carrera, Dios mío. Piensan. 21. El dolor durante la relación sexual es. Está hablando del dolor físico, ¿no? No el del remordimiento ni nada de eso. El físico. Es A. Disuria. B. Coitalgia. D. Dispareunia. D. Genitalgia. Dijiste de 2 veces. Ok. Muy bien. La única. Ay. Bueno, en fin, que bueno. Karen, mentiras que no es la, sino la B. Bueno. La respuesta es dispareunia, es la C. Bien, Dayana. Bien. Siguiente. No quiere decir que la coitalgia no exista, sí existe, sí, pero el término con el dolor antes, durante y después es la dispareunia. Ese es el término más utilizado.
El microorganismo de Candida albicans corresponde al grupo D. A, hongos, B, parásitos, C, bacterias, D, virus. La Candida albicans, ¿qué será? ¿Qué tipo de microorganismo es? Muy bien, Juliana, la única. Hongos. La cándida es un hongo. ¿Listo? Perfecto. Es un factor de riesgo modificable. A, la obesidad. B, el sexo. D, la herencia de la edad. Ah, está fácil. Bueno, por lo menos la memoria temprana está perfecta. Lo acabamos de ver. Y la respuesta, pues obviamente es la A. Los otros son factores que no se modifican. 24. El implante coclear se coloca cuando la lesión está en. ¿Qué es eso? ¿Cuándo lo vimos? A, el oído medio. B, el oído externo. C, la membrana timpánica. D, el oído interno. ¿Recuerdan qué es un implante coclear? Que es una cosita que se pone aquí detrás de la oreja que se implanta quirúrgicamente. ¿Dónde estará el daño? Póngale lógica, o sea, igual. $24, entonces Alejandra ya contestó, Karen también, Dayana también, falta Juliana. Y Juliana también. Pónganle lógica, bueno. Entonces la lógica es el oído interno, claro, ese es el que transmite o hace las transducciones eléctricas. Bien. Bien por Dayana y bien por Karen. Siguiente. La principal lesión de la sífilis o en la sífilis es A, la úlcera, B, el chancro, C, la secreción purulenta, D, la adenopatía. Bien, y la respuesta es la B, el chancro sifilítico. El chancro sifilítico. Bien, Karen y Juliana. ¿Cuál es el microorganismo o el germen causal de la sífilis? A, Neisseria gonorrhoeae, B, papillomavirus, C, treponema pallidum, D, clamidia. ¿Cuál es? Muy bien. Dayana, faltas tú. Cinco, 4, bien. La respuesta correcta es el treponema pallidum. Alejandra, la A, la Neisseria gonorrhoeae es el de la gonorrea, obviamente, no el de la sífilis. ¿Listo? 27.
La alteración auditiva antes de desarrollar el lenguaje se denomina A, poslocutiva, B, prelocutiva, C, hipoacusia congénita, D, dislexia. ¿Qué pasó? Póngale sentido a la frase. Antes de desarrollar el lenguaje, antes de hablar. Sí. A ver. La frase. Karen, al fin, ¿cuál es? La veo, la veo. ¿Las 4? Bien, la respuesta correcta es la B, prelocutiva, antes de la locución, antes de hablar. Bien, quedan 3 preguntas y terminamos el repaso. 28. La principal causa de cáncer de cuello uterino es A, gonorrea, B, herpes genital, C, papilomavirus, D, sífilis. Niños, niños. $28. Karen, Juliana, Alejandra. Pero sí. ¿Ustedes se han vacunado? Hay una vacuna que sacaron para las mujeres para que no les dé cáncer de cuello uterino. ¿Cuál vacuna era? ¿Mm? ¿No el papiloma? ¿Ah, el papiloma? Eso, entonces, ¿por qué contestan otra cosa? ¿El papilomavirus o el virus del papiloma humano? La C. ¿Listo? Profe, ya que hablamos de eso, ¿cuántas dosis de esa vacuna es? No, una sola, pero antes de iniciar la vida sexual. Es lo ideal, ¿no? Independiente, pero si hay personas que, digamos, empezaron su vida sexual y se vacunan. Esas vacunas con una sola puede ser suficiente, aunque en algunos casos recomiendan refuerzos, hasta 2 o 3 refuerzos. Pero también como se ha estudiado mucho que hacen reacciones en algunas personas, entonces con una dosis sería de repente más que suficiente para no exponer, porque sigue estando como en estudio. ¿Sí? Bueno, entonces que quede claro, la del cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Espérame un segundito, chicas, por favor. Siguiente. La hiperpigmentación conjuntiva congénita, ¿qué? Corresponde a, no le estoy hablando en chino, ¿cierto?
Hiperpigmentación conjuntiva congénita. Eso sí está fácil. Enfermedades visuales. Muy bien, Karen. Bueno, Dayana, Alejandra, Juliana, ya. Dame un segundito, por favor. Y la respuesta es A, melanosis. Solamente Karen la tuvo bien. ¿Por qué conjuntivitis? La conjuntivitis es una infección que le da a uno por la conjuntiva o una alergia. Última pregunta. Es un trastorno de acomodación visual. Esa sí está fácil. A, miopía, B, hipermetropía, C, presbicia, D, astigmatismo. Sí, también lo vimos. No hagan esa cara. Bueno, ya todos contestaron. Entonces, para el que contestó la presbicia, ese es un trastorno del cansancio visual por el paso de los años. El que contestó miopía, la miopía es un trastorno de la visión de lejos. ¿Listo? El que contestó astigmatismo, ese es el trastorno de la acomodación. Trastorno de la acomodación. Bien, Juliana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido en algo el repaso. Sí. Vamos a detener aquí la grabación.